Saludo cordial, apreciados amigos y hermanos. Dios les bendiga. Dios ha puesto en mi corazón compartir un breve mensaje concerniente a la profecía bíblica descrita en San Lucas capítulo 21. En ese capítulo están las señales de la pronta venida del Señor Jesús. Bueno, no solo en Lucas 21, también en San Mateo 24 y San Marcos. Son los tres evangelios sinópticos. ¿Por qué hacer este video? Ya hace unos meses este servidor ha notado y ha hecho un seguimiento de cerca de algunos acontecimientos que son señales de la venida del Señor en un área particular del planeta Tierra, en un área geográfica particularmente hablando. Y quiero mostrarles eso porque es algo que me ha tenido pensando mucho. Y este video va dirigido para esos hermanos, amigos, que nos conocemos, que nos amamos. Y estoy seguro que ustedes también han venido pensando en lo que está sucediendo. Antes, me gustaría hacer una breve oración y luego leer la Biblia y el espíritu de profecía. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder entender tu palabra y poder discernir los tiempos y las razones, las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que cada amigo o hermano que mire este video pueda aclarar en su mente algunas ideas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 21, en el versículo 25, de la siguiente manera: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Me gusta esta versión de Lucas 21, casi siempre leemos Mateo 24, porque me parece que es muy explícita las expresiones, por eso he escogido esta versión. Y yo quisiera dar una pequeña explicación de estas señales. Señales en el sol. Hace poco tuvimos un eclipse, nos llamó mucho la atención. Yo soy uno de los que creo que cuando acontecen esas cosas no son solo cosas de origen natural porque sí. Le pregunté a un profesor de aquí de Bogotá, un amigo, Jared Cuervo, que es biólogo. Le dije, profe, ¿por qué será que se dice que no se mire el sol cuando hay un eclipse? Y él me decía que cuando hay eclipse de sol, la intensidad de la radiación es mucho más potente en un día común y corriente. Entonces, si hay una exposición de radiación en el planeta y los seres vivos, yo pienso que eso de alguna manera tiene una afectación. Es curioso porque esto sucedió hace poco, realmente fue hace como un mes y unos días. Esto fue en octubre, este eclipse del sol. Miremos también, dice la luna y las estrellas. Este sábado, mañana, 18 de octubre, va a haber una lluvia de meteoritos impresionante a partir de las 12:27. Se va a ver de manera especial en el norte del mundo, en Canadá, lo van a poder observar. Una lluvia de meteoritos es aquella que pueden caer más de 1000 meteoritos por hora. Se dice que caerán miles, y no será solo este sábado en la noche, será por varios días. Es impresionante. Luna, estrellas, sol, todo muy seguido. Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Será que estamos viviendo como en una angustia generalizada? Sí, claro que sí. Y todos sabemos que después de la pandemia universal del COVID-19, hemos quedado como a la expectativa. Como que
no sé, es en el caso mío como pendientes, porque algo malo como que está por acontecer, algo terrible. Angustias de las gentes. Y también a causa del bramido del mar y sus grandes olas. Esto se refiere a tormentas. Acabamos de tener una tormenta terrible en México, tormentas terribles en Estados Unidos. Sus grandes olas se refiere aquí a tsunamis. Hoy en día ya lo sabemos. Cuando el mar se retrae, sabemos que hay posibilidad de tsunami, y ahora vamos a dar algunos datos específicos. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Creemos firmemente que las potencias de los cielos han empezado a ser conmovidas ya hace un tiempo atrás, no de ahora solamente, pero ahora está más seguido, más constante. Llegará el momento realmente en que todo esto va a estar al mismo tiempo en diferentes partes del planeta Tierra. Helena Harmon de White, profeta de Dios, dice en un libro titulado Eventos de los últimos días, la página capítulo 20, la tempestad se avecina y necesitamos prepararnos para afrontar la furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La única manera de poder enfrentar la tempestad es estar del lado de Dios y del Señor Jesucristo con un corazón verdaderamente arrepentido. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Nótese lo que dice la profeta: veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados en las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperados y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de la llama. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin advertencia de un momento. El fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cerca. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar preparándonos para las mansiones de Cristo, las mansiones que Cristo ha dispuesto para los que le aman, dice la sierva del Señor. Todo esto se está cumpliendo. Y esto, imagínate, fue escrito hace décadas, hace muchísimos años. Y hemos visto todo el tiempo estas cosas también, pero ahora es con mayor intensidad. Ahora es como si todas se juntaran. Por ejemplo, la pandemia. Algo diminuto paralizó el mundo. Es cierto, han habido pestes, epidemias que han matado más gente en la historia de la humanidad, pero ninguna epidemia, ninguna pandemia había logrado paralizar el planeta entero y poner en una crisis económica como nunca antes había existido. Yo recuerdo cuando papá vivía, hablábamos a veces, antes de él bautizarse, me decía: hijo, pero ¿por qué la Biblia habla de guerras? Y guerras siempre han existido. Siempre decía guerras de independencia en la antigüedad, guerras de religión, las cruzadas, en fin. Tantas guerras por colonizar, en fin. Le decía: papá, es verdad. Pero lo que se refiere a la Biblia es que las guerras cada vez, primero, van a ser de un carácter más global. Dos, las guerras van a ser de un carácter más destructivo. Y tres, las guerras serán más seguidas. ¿Por qué he decidido hacer este video? Bueno, resulta que en el mes de septiembre realmente, pues salió una noticia
Yo frecuento algunos medios como la BBC Mundo, CNN Internacional, y uno pues como está al día de qué es lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿no? La noticia era el 12 de septiembre. ¿Qué pasó el 12 de septiembre? Terremoto en Marruecos. Más de 3.000 muertos, más de 5.530 heridos. Un terremoto terrible. Ese terremoto, perdón, fue el 8 de septiembre. El 8 de septiembre en Marruecos. Bueno, sucedió el terremoto. Muy lamentable, todas las pérdidas humanas. Pero el 12 de septiembre, solo unos días después, unos pocos días, 4 días después, sucede algo que se le conoce como las inundaciones en el país de Libia. El 12 de septiembre, y murieron más de 5.000 personas. La ciudad de Derna, una ciudad costera que está en la orilla del mar Mediterráneo, en el norte de África, fue prácticamente destruida. Vamos a quizás, si es posible, proyectar unas imágenes en este video para mirarlas. Entonces, dos acontecimientos de señales de la venida del Señor. Un terremoto terrible en Marruecos, el 8 de septiembre, y el 12 de septiembre, una inundación terrible. A causa de las fuertes lluvias se rompieron unas compuertas, unos diques, la ciudad se inundó y muchas casas y aún edificios fueron arrastrados al mar Mediterráneo. Bueno, muy lamentable, uno ve las noticias, se preocupa, pero cuando llegó el mes de octubre aconteció algo ese sábado 7. El sábado 7 de octubre, ahorita, hace un mes prácticamente pasado, hubieron dos acontecimientos que son señales de la venida del Señor. Número 1, hubo un terremoto grande de magnitud de 6,3 en el país de Afganistán, donde hubieron más de 1.000 muertos. Me llamó mucho la atención, en Afganistán, un terremoto el 7 de octubre, a un mes del terremoto de Marruecos. Pero ese mismo día, en la madrugada, estalló nuevamente algo que no es nuevo, y que es el conflicto entre Israel y Palestina, ese mismo sábado 7 de octubre. El terremoto casi no se supo porque el mundo entero tenía los ojos puestos en la guerra que estaba ese día resurgiendo. Ese día yo hice un análisis y me preocupé, dije, hace un mes hubieron dos cosas, hoy sábado 7 están aconteciendo otras, y pensé y le dije aquí a los de mi familia, ¿será que para el próximo mes habrá otros acontecimientos terribles en esa zona? Cuando llegó el 4 de noviembre, hubo otro terremoto, pero ahora en Nepal, de magnitud de 5,2. Hubieron más de 157 muertos. Y hoy, 17 de noviembre, hubo un terremoto en Filipinas de magnitud de 7,2. Y no solo afectó a Filipinas, sino también a Indonesia y algunas islas de ahí del Pacífico. Entonces yo me he puesto a analizar lo siguiente, ¿no? Sin dármelas de profeta ni mucho menos. Y es que están aconteciendo señales de la venida del Señor cada mes. Y son 2 señales por mes, o sea, señales distintivas que a mí me están llamando poderosamente la atención. ¿Por qué? Resulta y acontece que cuando usted revisa dónde queda Marruecos, dónde queda Libia, ¿cierto? ¿Dónde queda Afganistán? ¿Dónde queda Israel? ¿En dónde queda Nepal? ¿Y dónde queda Filipinas? Se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque todos estos países donde han habido estos terribles acontecimientos quedan en un lugar geográficamente denominado por el cristianismo. Esto no solo de los adventistas del séptimo día, por el cristianismo en general, que se le llama la ventana 1040. ¿Y qué es la ventana 1040? ¿Y por qué me llama la atención a mí de que estos acontecimientos han surgido en países que están en la ventana 1040? Les voy a leer. La ventana 1040 comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no puede penetrar.
¿Qué es la ventana 1040? Una cantidad de países en el globo terráqueo donde el evangelio no ha podido triunfar. Es muy difícil y ahora les voy a contar por qué. Se le llama ventana 1040 porque el núcleo de la gente todavía no alcanzado en nuestro planeta vive en un espacio rectangular del planeta, en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el occidente de África hasta el oriente de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes. Ahí es donde nos tiene que llamar la atención, hindúes y budistas, millones de almas espiritualmente empobrecidos y que necesitan conocer el evangelio. O sea, en la ventana 1040 están nada más y nada menos, más o menos, el 60% de los musulmanes de todo el mundo. Bueno, los musulmanes, digo yo, lamentablemente es la religión que más rápido está creciendo, más que el protestantismo. Los musulmanes son aproximadamente 1.500 millones en el mundo, de los 8.000 millones que tiene el planeta Tierra. Entonces, esos países son los que cogen todo el norte de África. Ahí está Marruecos, Libia, Argelia, Egipto, Níger, Sudán. Todos esos países son musulmanes en su inmensa mayoría. Y ustedes saben que los musulmanes es la religión más sectaria, más difícil de conquistar. En esos países, hasta so pena de muerte, está castigado cambiarse de religión. ¿Cómo te parece? Y también en la ventana 1040 están esos países del Medio Oriente: Irán, Pakistán, Afganistán, Sudán, Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Israel, está Damasco, está Siria y está toda esa franja de Asia, donde está la India, la China, Pakistán, y donde cogen varias islas del Pacífico y países que limitan ahí con el Océano Pacífico, como Filipinas, Indonesia. Entonces, nótese lo curioso, son países donde el cristianismo es del 2%, en algunos países del 1%, en otros países no hay porcentaje de cristianismo. Donde no son musulmanes son hinduistas, y donde no son hinduistas son budistas. Por ejemplo, en la China la mayoría pues son budistas, y en la China se persigue el cristianismo, pese que hay cristianismo. Y en la India hay cristianismo y hay hartos adventistas, pero predomina el hinduismo. ¿Qué es lo que yo siento que Dios nos está hablando con estos acontecimientos? Mira, este grupo de países por siglos han resistido la predicación del evangelio, han castigado, han llevado a las cárceles y aún so pena de muerte en algunas tribus del norte de África. Han hecho genocidios por ser cristianos. Entonces, la única manera que creo que Dios puede hacer para que este grupo de personas del planeta Tierra abran su corazón a la predicación del evangelio es a través, como dice Elena White en Patriarca y Profetas, a través de la escuela de la aflicción. Dios está permitiendo, no los está enviando, pero está permitiendo que esto suceda en esos países de la ventana 1040 para que abran su mente y su corazón a la predicación del evangelio y Cristo venga pronto. Mira, hay una entrevista de unos adventistas que viven en Israel. ¿Sabe qué decían ahora con la guerra que está habiendo? Que llegaban a las iglesias cristianas, ahora que estalló la guerra otra vez, pidiendo que les predicaran el evangelio. ¿Notan, hermanos? O sea, no hay otra manera. Inundaciones, terremotos y guerras. Mira, todo en el mismo espacio geográfico. Y me impresiona porque se está dando mes a mes. Otra cosa que me impresionó mucho es que hace un rato analizaba el mapamundi y me di cuenta que ha venido de occidente a oriente. Marruecos queda en el noroccidente de África. El país que le sigue, así, yéndonos hacia la derecha, es Libia. Luego le sigue Israel. Luego le sigue Afganistán. Si usted coge una regla y traza en el mapamundi, todos están alineados.
Nepal, luego sigue hacia la derecha y ahora Filipinas. O sea, empezó de occidente a oriente. Marruecos, Libia, Israel, Afganistán, Nepal y Filipinas. En solo 3 meses está aconteciendo todas esas cosas. Hermanos, yo pienso que es momento de uno reflexionar con todo esto que está pasando. Predicar el evangelio, hermanos, y no predicar cualquier cosa. Es momento de predicar la verdad presente, hermanos. Nosotros, Dios nos ha llamado para ser un pueblo distinto. Nosotros tenemos enmarcada la misión de esta iglesia en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al 12. Ahí está lo que debemos predicar. Por estos días hay una caravana extraordinaria en Colombia. Pastor Robert Costa está predicando y yo me maravillo con lo que se predica cada noche. Verdad presente. Se predican sermones que anuncian la verdad para quitarle la venda que el mundo tiene puesto en sus ojos. Hermanos míos, cosas grandes están aconteciendo en este momento, en la ventana 1040. Y todo para que las puertas se abran para la predicación del evangelio. Yo puedo decir en esta noche, Maranata, Cristo viene. Es tiempo de levantar las cabezas, hermanos, de consagrarnos, de dejar de jugar a los eventos entretenedores en las iglesias, de empezar verdaderamente a hacer la obra misionera, hermanos. A empezar de dejar de pelear por cosas que no valen la pena, hermanos. Unirnos, consagrarnos, no vivir vidas medio consagradas. Dios necesita que este pueblo dé la talla a la cual ha sido llamado, porque Apocalipsis 10 dice, es necesario que profetices otra vez a muchas naciones, pueblos y lenguas. ¿Y quién es ese pueblo? El remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Tú y yo. Deseo que este corto mensaje aclaratorio de esto que está aconteciendo te sea útil, hermano querido. Dios te bendiga. Un abrazo.